Él se quedó con la casa. Él guardó todo, pero no va a guardar mi silencio. Mantuve la idea de la que se reía. Estaba parada en el garaje la noche en que él me dijo que el matrimonio había terminado, sosteniendo un soldador en una mano y una pila de facturas impagas en la otra. Grant ya había empacado 2 maletas. Ni siquiera miró lo que había en el banco de trabajo detrás de mí. 11 meses de prototipos, bocetos y una solicitud de patente que llené a las 2 de la mañana después de que él se fuera a la cama. «Estás desperdiciando tu vida en esa cosa», dijo, asintiendo con la cabeza hacia el banco de trabajo como si fuera un perro viejo que necesitaba ser sacrificado. Nadie le comprará un sensor de riego inteligente a un ama de casa con un título universitario comunitario. Luego se fue y tomó el auto con los neumáticos en buen estado. Guardé el garaje, el sensor y $4.42 en una cuenta corriente que él aún no había gastado. Mi nombre es Adrienne Colton y quiero contarte lo que sucedió en los 7 años posteriores a esa noche, porque el final involucra a Grant parado en mi vestíbulo con una corbata prestada, pidiéndole a mi jefa de recursos humanos una segunda entrevista. El divorcio me dejó casi sin nada en el papel. Grant se quedó con la casa en Ashford Park, el camión y la mayoría de nuestros ahorros, porque su abogado era mejor que el mío y porque yo estaba demasiado agotado para pelear por los muebles. Lo que conservé fue el prototipo, un sensor de humedad del suelo que hablaba con su teléfono y le decía exactamente cuándo sus cultivos necesitaban agua en lugar de adivinar. Construí la primera versión con piezas de una ferretería y una placa de circuito de segunda mano. Durante los primeros 2 años después del divorcio, viví en un apartamento de una habitación encima de una lavandería y trabajé en el negocio de sensores en ese mismo garaje, que había luchado por mantener en el acuerdo precisamente porque Grant pensaba que no valía nada. Quiero ser honesto sobre lo feos que fueron esos años. Vendí las joyas de mi abuela para pagar la primera ejecución de fabricación. Comí mucho arroz. 9 inversionistas me rechazaron antes del 10º. Un hombre tranquilo llamado Walter Iverson, que dirigía un pequeño fondo agrícola, miró mi demostración durante 4 minutos y dijo: «Este es el primer lanzamiento en toda la semana que no está tratando de reinventar algo que ya funciona». Me escribió un cheque y contraté a mis 2 primeros empleados un mes después, una ingeniera de sistemas llamada Priya Nakamura y un representante de ventas llamado Curtis Boyd, que solían vender tuberías de riego de puerta en puerta y conocían a todos los agricultores dentro de las 200 millas por su nombre de pila. Para el 4º año, teníamos 11 empleados y un contrato con una cooperativa regional. Para el 6º año, nos habíamos expandido a 3 estados y nos mudamos del garaje a un edificio real con nuestro nombre, Culture Systems, en la puerta. Quiero dejar en claro que nunca organicé una fiesta ni concedí una entrevista alardeando de lo lejos que había llegado. Seguí construyendo. Grant, mientras tanto, había tenido 2 trabajos, un concesionario de autos usados que cerró y, según la gente que todavía me habla de nuestro antiguo vecindario, una pelea bastante pública con su madre, Diane, quien nunca me había perdonado por tomar el garaje y había pasado años diciéndole a cualquiera que escuchara que la compañía de sensores era realmente idea de su hijo, que él había sido quien creyó en ella primero. Aquí está el detalle que todavía me hace reír en silencio cuando lo pienso. Grant nunca supo que la compañía a la que se postulaba era mía. Culture Systems no pone mi cara en el sitio web. Yo no hago prensa. Cuando su currículum llegó a mi jefe de recursos humanos, hace 11 meses solo decía Culture Systems, puesto de gerente regional de ventas, y enumeraba a su empleador anterior como un concesionario de automóviles desaparecido y, antes de eso, una empresa que describió como consultoría de tecnología de riego, que, por lo que puedo decir, había pasado 3 meses tratando de convencer a los agricultores de que compraran un sensor inferior de la competencia, antes de que esa empresa también cerrara.
Mi jefa de recursos humanos, una mujer aguda llamada Renata Silva, me trajo su currículum ella misma porque había anotado el apellido y preguntó si había alguna relación. Me senté con él durante 2 días antes de decir nada. Entonces le dije la verdad, que Grant Sutcliffe era mi exmarido, que quería que fuera entrevistado exactamente como cualquier otro candidato, y que bajo ninguna circunstancia nadie le dijera quién era el dueño de la empresa. No lo hacía para humillarlo, lo hacía porque tenía curiosidad, de la manera más fría y clínica. Si el hombre que me dijo que estaba desperdiciando mi vida, reconocería lo que había construido sin su nombre adjunto. No apuré nada. Renata realizó 2 rondas de entrevistas durante 6 semanas, exactamente el proceso por el que pasaron todos los demás candidatos. Grant llegó a la ronda final. Vi la grabación de su entrevista solo en mi oficina con la puerta cerrada. Habló sobre comprender la mentalidad agrícola y saber cómo leer a un agricultor. Ni una sola vez preguntó quién fundó la empresa, lo que me dijo todo sobre la poca curiosidad que había tenido por mí. La entrevista final estaba programada para un martes por la mañana y le dije a Renata que quería sentarme. Grant entró a la sala de conferencias con una corbata que no reconocí, cabello ligeramente canoso, la misma postura tranquila y confiada que había tenido la noche en que empacó sus maletas. Al principio no me reconoció. Me cambié el cabello y 7 años le hace algo a la cara, pero cuando dije, «Hola, Grant», y al ver cómo se le escurría el color, sentí que algo se asentaba en mi pecho que no esperaba. No triunfo, exactamente. Solo silencio. «Adrian», él dijo, «Tú, esta es tu compañía». «Lo ha sido durante 6 años», le dije. «Lo construí en el garaje, el que me dijiste fue un desperdicio de mi vida». Probó 3 versiones diferentes de sí mismo en los siguientes 30 segundos, disculpándose, luego encantador, luego acusando débilmente, como si mi éxito fuera de alguna manera un truco que le había jugado. Siempre creí en ese sensor, él dijo. Le conté a la gente sobre eso durante años. Dejé que eso se quedara en la habitación sin responder porque ya lo sabía. De la propia boca de Diane en el funeral de un amigo en común, 18 meses antes, que la versión de la historia que le contó a People era que la idea había sido suya y que simplemente la seguiría después del divorcio. Eres bienvenido a terminar el proceso de la entrevista como todos los demás. Se lo dije. Renata te lo hará saber de cualquier manera. Luego me puse de pie, le agradecí su tiempo y salí de la habitación antes de que pudiera decir nada más. Esa fue toda la confrontación. Sin gritos, sin hablar de todo lo que me había costado. Había esperado 7 años por ese momento, y cuando finalmente llegó, no necesité levantar la voz para lograrlo. Él no consiguió el trabajo. No porque lo incluyera en la lista negra, realmente me mantuve al margen de la decisión final, sino porque Curtis, que ahora dirigía toda la división de ventas, pensó que las respuestas de Grant sobre las relaciones con los clientes a largo plazo eran superficiales, y lo dijo en el informe antes de siquiera saber quién era Grant, para mí. Descubrí eso más tarde, y significó más para mí que cualquier cosa que pudiera haber diseñado yo mismo. Por un tiempo me preocupó que intentara convertirlo en una historia propia, que le dijera a la gente que había manipulado el proceso, o peor aún, que había sido cruel con él en esa sala de conferencias. Pero eso no es lo que pasó. Un antiguo colega suyo, un hombre llamado Peter Holloway, que había mantenido amistad con los dos, me dijo meses después que Grant se había quedado callado sobre todo el asunto. Había comenzado a trabajar en una empresa de logística más pequeña en todo el estado, y según Peter, había dejado de mencionar el garaje o el sensor por completo, como si el tema lo avergonzara ahora de una manera que nunca antes lo había hecho. Ese fue su propio tipo de final. No necesitaba que se arrastrara, solo necesitaba que dejara de reescribir el pasado en voz alta. Diane me llamó 2 semanas después de eso, la primera vez que habló conmigo directamente desde el divorcio. Ella no se disculpó. Ella quería saber si había humillado a su hijo a propósito. Y le dije, con calma,
que simplemente dejaría que un proceso de contratación justo siguiera su curso. Y que si se sentía como una humillación, eso decía más sobre la historia que él había estado contando que sobre cualquier cosa que yo hubiera hecho. Ella me colgó. No he sabido nada de ella desde entonces. La empresa siguió creciendo. Llegamos a 40 empleados esta primavera, agregamos una segunda línea de productos para operadores de invernaderos y firmamos un acuerdo de distribución que colocó nuestros sensores en 6 nuevos estados. Walter Iverson, el inversionista que escribió ese primer cheque, vino al corte de cinta de nuestro nuevo almacén de distribución y le dijo a una sala llena de gente que Culterra Systems era la mejor inversión que había hecho. No por la tecnología, dijo, sino por la mujer que se negó a retirarse cuando la baraja estaba apilada contra ella. Priya, quien se unió a mí cuando teníamos 11 empleados y un techo de garaje con goteras, ahora es nuestra jefa de ingeniería con 3 patentes propias, presentadas bajo el nombre de la empresa. Curtis dirige las ventas de toda la empresa y todavía cuenta a los nuevos empleados la historia del agricultor que compró nuestra primera unidad en un apretón de manos, porque confiaba en la palabra de Curtis más que en cualquier hoja de especificaciones. El mes pasado me paré en ese mismo garaje que hemos guardado. Compré la casa a los nuevos propietarios específicamente para poder quedármela. Y sé exactamente lo extraño que suena eso. Sosteniendo una placa que el condado nos dio por negocio local del año, pensé en Grant parado en ese mismo lugar 7 años antes, diciéndome que estaba desperdiciando mi vida. Ya no me sentía enojado. Me sentí mayormente agradecida de que lo hubiera dicho, porque una parte de mí había necesitado algo para demostrar que estaba mal. Mantuvo la casa en Ashford Park. Se quedó con el camión y la versión de la historia en la que creyó en mí todo el tiempo. Mantuve el garaje, la idea y cada año tranquilo que me llevó a convertirlo en algo real. Resulta que esa fue la mejor mitad del acuerdo.